Muy buenas compañeros, en esta ocasión pues estaremos estudiando un poco más sobre lo que es este tema de física, que es el torque y el equilibrio. Pues cuando nosotros estamos en el rubro de la arquitectura, en el rubro de la construcción, nos va a sonar bastante lo que son diferentes tipos de temas en lo que es física elemental, pues tenemos lo que son tensión, también puede ser equilibrio estático, muchas cosas que tienen que ver con este tipo con este tipo de carreras. En esta ocasión explicaremos un poquito lo que trata lo que es esto del torque y pues el equilibrio. Para empezar, podemos preguntarnos qué es el torque. Pues el torque, como lo podemos ver aquí en la imagen que tenemos, en la imagen superior, el torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de fuerza. La misma está constituida por el producto vectorial, o sea, el vector ortogonal que surge tras una operación binaria entre un par de vectores de un espacio de tres dimensiones. Básicamente nos está explicando que lo que tenemos o lo que significa el torque es cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un eje que está en reposo. Ok. Esta fuerza rotacional es la que se denomina torque. ¿Cuál es el ejemplo más básico que podemos poner para, para entender lo que es el torque? El ejemplo de la puerta, ¿verdad? Que es el más básico. ¿Qué pasa con la puerta? ¿Cuál es el movimiento de una puerta? La puerta, digamos que esto es una puerta. En las bisagras, digamos que esta parte de acá es la bisagra, esta parte de acá. Cuando nosotros aplicamos fuerza para abrir la puerta, esta tiende a abrir y a girar sobre este eje en donde están las bisagras de la puerta, el marco, en este sentido. Le empujamos en este sentido. Entonces, eso es lo que nos explica del torque. Es cuando aplicamos una fuerza y esta fuerza gira, hace que el objeto gire a manera de poder abrir la puerta. Perdón. Dice que esta fuerza rotacional es la que se denomina torque o momento cuando empujas la puerta. Esta gira alrededor de las bisagras. Pero en el giro de la puerta vemos que intervienen tanto la intensidad de la fuerza como su distancia de aplicación respecto a la línea de las bisagras. Y eso es muy cierto porque si vemos de la distancia de donde nosotros podemos aplicar la fuerza, podemos ver que si entre más nos acercamos a un eje de torsión, es más difícil poder hacer el giro sobre el propio eje. O sea que si nosotros venimos y la puerta la empujamos desde más cerca del eje, nos va a ser imposible abrirla. Sin embargo, nos alejamos un poco en distancia fuera del eje, nos va a permitir o se nos va a hacer más fácil abrirlo. Y esto me parece bastante interesante, es algo que nosotros lo practicamos a diario en cualquier cosa, sin embargo no nos percatamos qué es lo que estamos haciendo. Nosotros abrimos puertas, sin embargo no sabemos que hay un torque, que hay una fuerza de torsión. Pero que uno ahora lo ve diferente al momento cuando uno estudia este tema. ¿Qué es lo que pasa? Algo que podemos hacer también en nuestro diario vivir, como la simpleza de poder abrir un tapón, una tapadera, un bote o lo que sea. En este caso, en este ejemplo, tenemos aquí lo que es este elemento con este tapón. O sea, podemos observar que el tapón
que en la parte superior es bastante, es bastante pequeño. Entonces, sí, por lo tanto, a nosotros se nos haría extremadamente difícil poder abrirlo de esta manera, aunque apliquemos bastante fuerza, no se puede. ¿Qué es lo que pasa? Según esta ley de la física, lo que nos habla el torque nos está diciendo que entre más nos alejemos del eje de giro, más fácil va a ser para abrirlo. Ok, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se ha creado gracias a esto del torque? Podemos decir que podemos usar palancas, podemos alejarnos del eje para poder abrir la tapadera o cualquier cosa que nosotros estemos hablando, queriendo abrir. En este caso tenemos aquí esta llave. Lo que vamos a hacer es simplemente lo que hacemos diario. Si queremos abrir la tapadera en este momento, entonces nosotros aplicamos lo que es una palanca. La palanca lo que nos está ayudando a hacer es alejándonos del giro. Siempre la tenemos agarrada de donde queremos girar, pero nos estamos alejando. Aquí con esta palanca nos alejamos de lo que es el giro. Y entonces ahora si aplicamos la fuerza, se nos va a hacer mucho más fácil poder abrir esta tapadera. Entonces, esto me parece bastante interesante, bastante lo ocupamos hoy, lo necesitamos bastante en nuestro diario vivir. Ok, en este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre el cuerpo que lo recibe. La magnitud resulta propia de aquellos elementos donde se aplica la torsión o la flexión, como una viga o el eje de una máquina. El momento de fuerza puede expresarse a través de las unidades de newtons. Lo mismo podemos observar cuando se trata del torque en un automóvil, el torque más que todo en lo que es un motor. El concepto también permite nombrar el par motor, que es el momento dinámico que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. La potencia del par motor será proporcional a la velocidad angular del mencionado eje. La torsión en general por parte puede recibir el nombre de torque. El concepto en este caso está relacionado con la medición de una curva. Existe un tipo de collar muy antiguo que era utilizado por varias culturas europeas que no se conoce como torque. Tenía forma de herradura circular y sus puntas solían presentar ornamentos esculpidos con distintas figuras. Básicamente lo mismo funciona en un motor cuando se trata y cuando se habla de torque. Y nosotros podemos pensar, ok, ¿por qué es necesario saber esto? Digamos, hoy en día usamos bastantes técnicas constructivas para poder, valga la redundancia, construir grandes edificios en los que vamos a necesitar algo de ingenio para poder realizar obras o las obras que nosotros querramos. Ocuparemos maquinarias, el cual tendríamos que saber cómo funcionan, para qué funcionan, cuál es la fuerza que ejerce cada máquina o cada motor para poder levantar vigas de bastante peso, ventanales. Entonces tendríamos que saber bastante cómo trabajan estos motores de esta maquinaria y cuál es la fuerza que pueden proporcionarnos a nosotros para el levantamiento de cualquier tipo de obra. Podemos ver aquí en estas imágenes lo que puede ser el motor de una maquinaria mecánica, que es básicamente lo mismo. Cuando hablamos de torque, uno funciona para un lado, el otro hacia el otro, y eso lo que provoca es una fuerza que va entrelazada entre cada uno va entrelazada con unos dientes entre cada uno de los aros. Lo mismo pasa también con las bicicletas.
podemos observarlo en la imagen de acá. Entre más nos alejamos del eje, más palanca tenemos, más velocidad podemos alcanzar, pero en lo que es las bicicletas, la velocidad se nos transforma en lo que es la fuerza. ¿Okay? La misma fuerza nos va a dar nosotros la velocidad que alcanzada o la velocidad que queremos alcanzar nos va a dar esa velocidad deseada. Tanto el torque como la potencia son indicadores que permiten saber cómo funciona el motor, la fuerza que puede realizar y la rapidez con la que puede realizar un determinado movimiento. Para que un auto funcione se necesita un eje que gire y proporcione al motor la energía para realizar la fuerza. Es la misma imagen que podíamos ver aquí atrás, que tenemos, también tenemos lo que son estos motores o se le llama estos aros de torque, que son los que nos va a dar la fuerza o que lo que nos va a dar la velocidad en que el motor va a trabajar. También estos pistones de acá, que en muchos automóviles son los que nos dan la fuerza para poder hacerlo. El, el equilibrio de un cuerpo rígido. Por definición, una partícula puede tener solo movimientos de traslación. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula está moviéndose con velocidad constante o está en reposo. En este último caso se dice que está en equilibrio estático. Pero el movimiento de un cuerpo rígido en general es de traslación y de rotación. En este caso, si la resultante tanto las fuerzas como de los torques que actúan sobre el cuerpo rígido es cero, este no tendrá aceleración lineal ni aceleración angular, y si está en reposo estará en equilibrio estático. Y aquí tenemos estas imágenes de estos ejemplos, cómo podríamos calcular lo que es el equilibrio estático y el equilibrio cinético.